Amigas y amigos, usuarias y usuarios de este prestador de servicio, ¿cómo están ustedes? Hoy tenemos un especial de TV Todas Adentro. Estamos hoy con el querido poeta Juan Calzadilla, poeta, artista plástico, crítico de arte, ensayista, periodista, una larga lista de acciones y de funciones en su vida también, mucha actividad. Y ahorita con un premio además encima. Pero quisiera empezar a preguntarte, Juan, bienvenido a este espacio. Quisiera empezar por preguntarte, ¿a quién empezaste a escribirle cuando comenzaste con la poesía? Porque hay muchos poetas que empiezan enamorados a escribirle a una novia y otros empiezan a escribirle a la revolución. Tú entraste en un camino en donde parecían converger ambas cosas. Bueno, no, los primeros poemas que escribí fue en Altagracia, Orituco, sí. Yo acababa de instalarme allí y estaba en aquel momento toda una polémica encendida alrededor de la candidatura de Pérez Jiménez para... ¿El plebiscito? Sí, el plebiscito, ¿no? Entonces yo estaba participando muchísimo en eso, ¿no? Entonces estaba en trance tal en que había una persecución, no solo con los que estaban organizando el plebiscito, sino con los que lo ganaron, que fueron los que organizaron las votaciones en el distrito Monegas, y entre esos estaba yo. Entonces, después que el general se posesiona del mando y desconoce el plebiscito, persigue a todos los que estaban organizando las cosas. Pues claro, los consideraba enemigos que podían en algún momento, ¿verdad?, tomar represalias por el hecho de que, bueno, nos quitaron el plebiscito. Entonces tuve que esconderme y eso lo aproveché para escribir. Entonces escribí un canto después de la lectura de Whitman que se llamaba La Torre de los Pájaros. La Torre de los Pájaros tenía como 10 cuartillas, el poema de versículos, ¿sí? Versos largos, ¿no? Como oraciones, frases, ¿no? Lo mandé al concurso de que se celebraba casi todos los años el Consejo Nacional de la Cultura. De la Juventud. Ah, de la Juventud. Que se hacía en Moscú. Que tenía 3 periodistas aquí que eran jurados, José Ramón Medina, Ida Granco y Pedro Francisco Lizardo. Eran el jurado y era parte del premio de poesía, ¿no? Yo gané con ese libro, gané el concurso. Una cosa como la de ahora, con el León de Gries. Con el León de Gries, porque es inesperada. Yo no esperaba que podían darme, porque había algunos muchachos que tenían allí fama de poeta y yo no tenía, de mí no sabía nada de nadie, entonces me gané ese premio y eso fue lo que me hizo venir a Caracas. Entonces me establecí en Caracas en 1953. Tras ganar ese premio, bueno, ahí empecé a escribir. Pero después, cuando me vine a Caracas, resultó que yo no tenía profesión porque había abandonado los estudios de la universidad. ¿Y qué hacer? Bueno, con una cierta experiencia periodística que ya tenía ya con pequeños órganos periodísticos que hacíamos allá, me vine a Caracas y descubrí que podía hacer textos para los periódicos, hasta una columna. Entonces me puse a hacer eso, y eso me obligó, a través de la orientación del director de la página, que era Pascual Venegas Filardo, claro, a que tuviera que ocuparme yo de las cosas que faltaban en el periódico porque no había quien las hiciera. Entonces, usted tiene que hacer las crónicas de artes plásticas. ¿Y eso era el Universal? ¿No? Eso era el Universal. Ahí era yo periodista y columnista. Entonces, de ahí viene que empecé a escribir sobre plástica y terminé en el Museo de Bellas Artes como redactor de una revista que se hacía allí, ¿no? Y como, bueno, eso que la gente dice de mí, que yo no lo creo todavía,
que soy crítico de arte. No, yo no soy crítico de arte. Yo soy un aficionado a las artes que escribe comentarios como cualquier otro, ¿no? Una crónica sobre las artes. Lo que pasa es que está armada de tal manera que da la impresión de que fuera una crítica de arte, pero no es crítica. Pero si eres un creador plástico, Bueno, haces... eso también, eso es paralelo, porque cuando uno se acostumbra a visitar el taller de los artistas plásticos, uno termina también pintando, se pega, porque se es muy pegajoso, eso es muy sabroso, ¿no? Entonces, pero antes, cuando yo empecé a escribir, yo estoy hablando del 55, 56, empecé a escribir comentarios sobre las exposiciones que se hacían en el único museo que existía en Venezuela, el Museo de Bellas Artes. Y en la única sala de exposiciones estaba en el Museo de Bellas Artes en los años 55 y 56. Después del 57 la ciudad empezó a llenarse de salas de exposición por todas partes. Pero a partir de eso que yo hacía en el Museo de Bellas Artes, redactando las notas de una revista, me entraron ganas de seguir, y entonces llegué al punto en que, estando sin trabajo otra vez, un editor me dijo, bueno, ¿y usted por qué no escribe un libro sobre un artista venezolano? Yo tengo mucha urgencia en publicar, porque viene un aniversario, un texto muy completo con una biografía y la reproducción de toda su obra de Federico Brán. Federico Brán, el miembro del Círculo de Bellas Artes, empezó muy respetado, ¿no? Era descendiente de alemanes, artista muy bueno, muy entroncado aquí con toda una familia de creadores, que son los Brán. Pues tengo que hacer algo para sobrevivir, entonces escribí un libro de Federico Brán en 2 semanas. Después de ver toda la obra de Federico Brán y analizarla, y eso fue lo que me dio cancha como para dedicarme a hacer otras tantas biografías para esa imprenta y otras, ¿no?, que salieron. Tenemos el compromiso de identificar a este prestador de servicio. Vamos a seguir conversando con el poeta Juan Calzadilla. Aquí estamos de regreso con este especial que estamos TV Todos Adentro, compartiendo con el poeta Juan Calzadilla. Nos hablabas de Federico Brán en el final del segmento anterior, pero al mismo tiempo nos evocaste a un poeta de Medellín que lleva el epónimo de un premio que acabas de recibir en este momento. Exacto. Se trata de León de Greiff, de quien, por cierto, dicen de su poesía, Juan, que por su lirismo simbólico, sarcástico, imaginativo y musical, caracterizan la obra de León. ¿Qué crees? Y cuando yo leí esta caracterización, pensé en Juan. ¿Será que este premio se hizo a tu medida? ¿Qué crees tú? Fíjate lo que pasa, que a mí me invitan a Venecia ahora, y yo aprovecho para, con un amigo compositor muy bueno, se llama Luis Ernesto Gómez, llevar allá una cantata escrita, una partitura escrita por este músico, en base a 3 poemas, que una soprano lírica canta y hace acompañar el texto en una pantalla electrónica. Bueno, es una integración de música y poesía, ¿no? ¿Verdad? Y resulta que este señor epónimo del premio León de Greiff, o sea, el poeta León de Greiff, toda una personalidad muy respetada en Colombia, es musicólogo y es músico. Entonces, integra la música y la poesía y otros saberes, ¿no? O sea que el poeta colombiano manejo varios lenguajes y los fundo y los mezclo. Es que voy más allá del tratamiento de la poesía en sí, en lo formal, en lo académico, en lo gramatical, ¿sí?
estoy más allá de la poesía, ¿verdad? Y eso es importante que esté pasando, porque si me dieron ese premio del León de Greiff es porque no se lo dieron a una cantidad de poetas que se lo merecían, incluso más que yo desde el punto de vista gramatical, que estaban más consagrados únicamente a la poesía, tanto que yo he estado consagrado a muchas cosas y a veces ni siquiera le he dado importancia al trabajo poético, ¿no? Has estado consagrado incluso a la tremendura del Techo de la Ballena, por ejemplo. El Techo de la Ballena. Lo que te acerca también a una tremendura de León de Greiff. Claro. Porque él también contribuyó a formar movimientos. Él formó parte del ELN. Vamos a decir simpatizante, porque veía la injusticia y la necesidad, pues, ¿verdad?, de una oposición como intelectual, como era en ese momento él, y los de ELN le llevan a su casa la espada de Bolívar, que se acaban de robar, de secuestrar, vamos a decir más bien, de la quinta de Bolívar, en la plaza de Bolívar de Bogotá. Y él es el que se considera albacea, pues, el cuidador, vamos a decir, de la espada de Bolívar durante muchísimos años, mientras que el gobierno se mata las cabezas por todos los medios tratando de encontrar ese enorme tesoro de la guerra, ¿no?, que es la espada de Bolívar, ¿no? Él la entrega y la descubren en su casa después de muerto el poeta. Que muere en el 76. Muere en el 76, y los que compran su casa encuentran todo un tesoro, la espada y su obra inédita no publicada, que ahora van a empezar a publicar. Parece que es un personaje extraño. No diríamos que es un guerrillero ni nada de eso, no. Ni siquiera hasta podemos decir que es un político totalmente comprometido con las izquierdas, porque él estuvo en misiones diplomáticas con los gobiernos, o sea que un hombre que amaba la paz, ¿no? Pero entendía qué es lo que estaba pasando en Colombia, ¿no? Entonces, un testigo muy importante el hecho de que le hayan consagrado ese premio, que hace del premio León de Greiff el más importante de Colombia y uno de los más importantes de Latinoamérica, es sumamente importante, sobre todo por lo que significa en este momento que se está buscando la paz en Colombia y que se está buscando también que Colombia y Venezuela engranen en un sentimiento común, pues, frente a los problemas fronterizos que se presentan, ¿no? Que quizás ese premio en alguna medida va a contribuir a suavizar la situación y a entender mejor la situación entre Venezuela y Colombia. Desde el punto de vista de las relaciones culturales, al menos, ¿no? Vamos a tener más poetas de Colombia viniendo para acá y más comprensión de los colombianos de lo que culturalmente aquí se hace, ¿no? Que eso es muy importante, ¿no? Me parece a mí. ¿Crees que algunos de esos elementos que estás mencionando y que se asemejan al Juan Calzadilla que recibe ese premio en la actualidad, además de acercarte en su vida y en su obra a él, hayan sido tomados en cuenta por el jurado a la hora de otorgarte ese premio? Pero la respuesta nos la vas a dar luego de regresar de esta interrupción con el prestador de servicio. Seguimos en este especial con el poeta Juan Calzadilla. En el segmento anterior estábamos asociando su obra con la del epónimo del premio que acaba de recibir, el León de Greiff. Y preguntaba, Juan, si el jurado habrá tomado en cuenta esas afinidades para otorgar el premio a una persona como tú, o si realmente esos no son los elementos. ¿Qué crees tú? Bueno, pues quizás puede haberlo tomado en cuenta, pero desde el punto de vista del lenguaje, no de lo anecdótico de la acción, porque ellos tampoco me conocen a mí, pero quizás pueden entender que hay un aspecto de la obra de León de Greiff que es muy experimental, ¿no? De investigación, de búsqueda, de proponer nuevas salidas, de mezclar los géneros, ¿verdad?
en un estricto sentido, pues vamos a decir, lingüístico, ¿no? Estético, ¿no? Que pueden haber influido, ¿no? ¿Verdad? Y que de alguna manera, pues, de cierta manera, crean una empatía, ¿verdad?, entre lo que él hace y lo que yo hago, ¿no? Al punto de que hayas decidido darme el premio a mí por lo que hay de, vamos a decir, conceptual o de investigación en mi trabajo, por encima de considerar nada más que el trabajo poético en sí mismo, ¿no? ¿Verdad? La experiencia en libros, ¿no? En escritura, ¿no? ¿Qué se premia aquí, por cierto? ¿Una obra? ¿Se premia una trayectoria? No, esa es la cosa, es que se premia una trayectoria, todo lo que ha hecho, o mejor aún, todo lo que en este momento propone en función de la experiencia que ha tenido en la escritura, ¿no? Entonces, hay muchos poetas en Latinoamérica, y buenos poetas. La gente cree que la poesía terminó con Neruda y con César Vallejo, pero no, se sigue escribiendo. Lo que pasa es que ahora hay menos lectores, hay menos interés de los públicos por lo que hacen los poetas, pero los poetas siguen desarrollando una obra extraordinaria, ¿no? De mucho tiempo, de muchas cosas. Y los hay en todas partes, en lengua portuguesa, en lengua catalana, en lengua, y sobre todo en lengua española y hispanoamericana, ¿no? En Colombia debe haber 10 poetas muy buenos, excelentes, ¿no? Que merecen ese premio y otros también. Hasta el Nobel hay quien pueda llegar a merecerlo en Latinoamérica, ¿no? Vos que haberme escogido a mí ante esa avalancha de gente bien preparada para esto, hay que pensarlo, ¿no? Seguramente, porque el jurado no va a actuar de manera irresponsable, darle el premio a una persona por el simple gusto cuando está bajo la presión de que tiene que dar un premio que represente el momento en que por el que está pasando Colombia, cuando además, se aspira a la paz. Pero además, Juan, te dan el premio a ti, que eres un venezolano, en una Venezuela que está de alguna manera asediada por el imperio. Claro. Y por todos los intereses transnacionales. Sobre todo de Colombia mismo. Claro. Exactamente. Entonces, ¿qué impacto tiene esa parte que tiene una incidencia política? ¿Qué impacto tiene? ¿Qué reflexión haces tú con relación a esto? Con relación a tu obra? Yo creo que si tiene que ver, tiene que ser indirectamente, porque el jurado tiene que haber sido sumamente responsable, por supuesto, si es un jurado de poetas que saben de poesía, referirse exclusivamente a los méritos literarios de la obra de ese escritor, sea quien fuera. O sea, bueno, lo demás sería pura coincidencia. Entonces pueden pensar, bueno, hay alguien allá que empatiza muy bien con el mundo, con el universo de este poeta, y que ha hecho pues investigación, ha propuesto cosas, pero que también en este momento nos viene muy bien por lo que está pasando a nivel de fronterizo, pues, de ámbito de comunicaciones entre dos países hermanos, como tú sabes, ¿no? Parece que no es desechable ninguna hipótesis, pero tampoco se puede afirmar nada en un sentido u otro. Lo que sí es seguro es que ellos no le van a dar un premio a alguien por el simple hecho de que quieren contemporizar con un país o con dos tendencias que hay. O bueno, vamos a darle un premio a una persona que está que ha venido a menos porque los medios no lo promocionan, porque es partidario de una tendencia política que no concuerda con las tendencias actuales de los medios, pues de la gran cantidad de medios que están contra la revolución. De manera que no se plantea una cosa fácil de explicar, ¿no? Pero hay que ponerle cuidado porque es bien interesante por la perspectiva que se abre fuera de lo que significa pues la decisión de ese jurado, ¿no? Que el hecho de que se pueda abrir una
una vía, ¿no?, para relacionar mejor a Venezuela con Colombia en materia cultural, que haya más vínculos, que haya más trasiego de un lado a otro, ¿verdad? A ese nivel, como la hubo en cierto tiempo y que luego pues ha venido bastante a menos con toda esa cantidad de problemas que hay, ¿no? Y ojalá que sea así porque nosotros somos hermanos de los colombianos y nos queremos mucho. Allá en Colombia se lee la poesía venezolana como no tienes idea. Mucho se lee, mucho, se aprecia mucho a los poetas venezolanos. Y aquí vivimos dándole premios a los colombianos. Han ganado todos los premios de Rómulo Gallego, pues son grandes novelistas. Colombia es un país de novelistas y Venezuela ha pasado a ser ahora un país de poetas. Así es. Eso. Y al poeta Juan Calzadilla es a quien hemos tenido en este especial del día de hoy, en este programa que hemos transmitido para ustedes a través de este prestador de servicio, TV Todos Adentro. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.